Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya me habéis visto ahí a tope desmontando el terrario. Ahora lo siguiente que voy a hacer es todo el tema eléctrico. Tengo que hacer un cambio. Antes estaba aquí el sistema eléctrico, hay que cambiarlo a la otra punta. Como veis, he tenido que hacer algunos apaños. Luego lo acabaré de hacer todo bien. Os estoy enseñando un poquito por encima. Lo que he hecho es pasar las luces de calor, la sonda, todo por estos agujeros, por dos agujeros que he hecho. No quiero hacer muchos agujeros, que sean pequeñitos, que quepan justo los cables, que es lo que necesitamos y poco más. Bueno, ahí veis la otra instalación y la nueva que hemos hecho. Así más o menos lo voy a pegar porque ahora lo siguiente que voy a hacer es el tema de la espuma y bueno, para que no se peguen los cables los dejo ahí pegados en este lado y seguimos. Bueno, para que veáis, suscribiros, mirad la que tengo liada para montar el terrario. Es una locura lo que tengo aquí en casa. Siguiente paso, sierra, cortar las patas. Locura total, la verdad que con este tipo de sierras te dejan las manos, pero bueno, vamos a tope. Pues ya estamos por aquí, ya está. Esto ya está hecho. Cortadas las cuatro patas. Lo que para vosotros ha sido un momento, para mí ha sido un buen rato. La verdad que estoy sudando, la gota gorda. Mirad la mano, no os estoy engañando. Mirad cómo estoy sudando. Pero bueno, valía la pena. Ya tenemos un 10% del proyecto que tenemos aquí en mente. La verdad que bueno, que tiene tela esto para hacerlo. Vamos con el siguiente. Antes de dejar ya fijo lo que voy a hacer de fondo, estoy mirando a ver lo que tengo por aquí, lo que tengo en mi mente, lo que quiero montar. Antes de empezar a poner la espuma de poliuretano, voy a hacer un poco un croquis y sigo con el tema. Vamos a ello. Pues así nos ha quedado de momento. Ahora lleva seco una horita y pico, ya le puedo dar la vuelta y de momento esto es lo que llevamos. Bueno, estoy intentando de mirar cómo colocar el montaje finalmente. Hay que coger medidas y cortar estos troncos con la sierra. Más o menos yo creo que así será el montaje. Cogemos la sierra un momento, cortamos los troncos y vemos el siguiente paso. Bueno, aquí ya he cerrado, he cogido las medidas exactas para que quede perfecto. Arriba también le pondré silicona para que se cojan bien. Al final es ir haciendo pruebas, esto es como un hardscape, ir mirando y antes de dejarlo ya fijo, quedar muy claro que el montaje que queremos es ese, ya que luego no vamos a romper lo que ya hemos hecho. Vamos a seguir con el siguiente paso. Yo en este caso lo que he tenido que hacer antes de ponerle las ramas para que no pese tanto ha sido subirlo a la estantería donde va a ir. He tenido que collarla, como veis, aquí y ahí para que tenga fuerza, ya que tiene bastante peso esto. Pues esto es lo que llevamos ya tallado, ya va cogiendo forma, ya veis viendo. Me falta toda la parte de aquí a derecha, pero bueno, aquí ya veis que voy haciendo, quiero hacer aquí como una especie de raíz que salga del árbol. Bueno, ir improvisando y haciendo cosas que te gusten. Ahí está un poquillo todavía, no está de todo seco, pero bueno, puedo trabajar porque trabajo la parte exterior y no hay ningún problema.
Bueno, es ir viendo lo que vas haciendo. Ya veis todo el desperdicio que hay aquí. Hay un montón. Como sabéis, se puede volver a aprovechar si queréis con silicona. Se vuelve a pegar y ya lo habéis visto en nuestros montajes. Seguimos. Una vez cortado, limpiado, ya he puesto los troncos en la manera definitiva. Y bueno, ahora ya estáis viendo, ya le he puesto el poliuretano, yo lo he fijado, así ya no se me caen. Arriba, en la parte de arriba le voy a meter también silicona al techo y ya está. Y ya seguirá, pues bueno, más o menos ya empieza a coger la forma. Sí que es verdad que no te haces una idea cómo va a quedar, pero bueno, poco a poco esto va pillando forma. Primera capa de cemento, lo dejo ya así, esto ya es por la noche. La dejo así, que se vaya secando y mañana seguimos con el trabajo. Bueno, ya veis, otra capa más. Le voy a dar yo creo que entre 3 y 4 capas para que quede bastante duro y luego no me dé problemas. Y bueno, ya estáis viendo la tonalidad que va pillando, la textura, que es importante. Vamos a otro día ya. Aquí ya llevamos 3 capas. Yo creo que con esto tengo más que suficiente. La verdad que ha quedado bastante duro, bastante fuerte. Ya veis cómo va pillando forma el montaje. Hasta que acabe, queda bastante, pero se va viendo. Empezamos a pintar. Ya sabéis, el tema del pincel, ir dándole poquito a poco. Aquí le estoy metiendo un pelín más de oscuro porque quiero hacer bastante oscuridad en una parte bueno, digamos, del bosque, pero luego empezaré a darle más luminosidad. Bueno, aquí os enseño cómo se hace el tema. Voy secando un poquito y le voy dando. Aquí ya empieza a quitar más oscuro. Luego, de todas maneras, rebajaré esto. Al principio parece que te queda muy oscuro, que no queda bien, pero que va, que va. Luego queda perfecto, no hay ningún problema. Aunque os paséis un poco, no hay problema porque luego van como 4 colores más encima. O sea que esto casi casi se va borrando. De todas formas, como os digo, quiero que sea la parte del fondo bastante oscura. Bueno, aquí está en la parte de adelante, donde van los troncos. Igual, ir haciendo sombreados con la técnica del pincel, que ya lo he enseñado, que es esta. Le vas quitando el sobrante y vas echando. Y vas dándole a todo el terrario con diferentes capas. Así va quedando. Bueno, esto ya va pillando otro tipo de colores, ¿lo veis? Como bueno, se va texturizando todo, que todo más o menos vaya quedando homogéneo. Son montajes súper grandes. Aquí hay que meterle muchísima tralla. Empezamos un poquito ya con los blancos. Voy a ir cambiando, le meteremos ocre, le meteremos verde. Yo le meto bastante la naturaleza. Hay muchísimos colores, no penséis que es todo gris y marrón, sino está toda la paleta de colores en la naturaleza. Y yo aquí le voy a meter como 5 colores diferentes, ya lo veréis. Ahora estoy con los blancos, texturizando las rocas que se vean, pues esa luminosidad que pueda haber del sol, la piedra en sí, va cogiendo la forma de piedra, que es lo interesante. Pero como os digo, cada vez que va secando y vais echando una capa encima, vais viendo las diferencias y la verdad que cada vez pues como que te quedas más contento, ¿no? Vamos, sigo tirando. Esto es que miras para arriba y es tan grande que no sabes ni por dónde empezar ni por dónde acabar. Ahora le voy a meter un poco de verdes para hacer un poco de musgo. Voy quitándole un poco de sobrante, que sea más naturalizado todavía. Aquí veis, voy quitándole y le voy dando un poquito a todo. Nada, pequeños toquecitos, ¿vale? Ese pequeño toquecito, aquí un poquito más, todo eso luego se va secando, irá otra capa encima. Luego todo eso que parece que a lo mejor te has pasado, ya lo veréis que en el final del montaje
como todo, dirás, ostras, si parecía que a lo mejor le había puesto demasiado verde, pero ¿veis cómo va quedando naturalizándose con el tronco y todo? Eso es lo importante. Ocre, un amarillo. Lo rebajo también con blanco y ya iré viendo, ¿vale? Habrá cosas que no grabe. Pero bueno, para que veáis que le meto bastantes colores. El ocre, el amarillo, es muy interesante porque como veis, hace como si fuera otro tipo de musgo, le da otro nivel de brillo y hace que no sea tan gris ni tan verde. Como os digo, mucho color. Empiezo a hacer pruebas ya de ramas, estoy poniendo ramas, el color ya lo tengo. He hecho ese fondo de ahí para un poco de vía de escape. Veía si no muy cerrado, parecía como muy de cueva y he hecho esa vía de escape con un vinilo y la verdad que el resultado yo creo que es interesante. Luego más para adelante os lo enseño. Ya estáis viendo, los colores cómo van quedando. Mirar, así va quedando la cosa. Vamos a empezar a poner el musgo, todo el tema del sustrato, ¿vale? Ir llenando, la verdad que es bastante grande y quiero subirlo bastante alto, que quede a la altura de los árboles. Voy echándole todo, ya vais viendo. Hay un montón, ya veis que hay un montón de sustrato, porque el agujero que hay es bastante grande y hay que dejarlo a nivel de lo que son los troncos. Si te lo vas mirando y parece un trocito de bosque, ¿eh? Va cogiendo forma cada vez que vas haciendo paso a paso, pues eso se va notando en el montaje y cada vez que vas avanzando es como que va mejorando, cada vez mejora más. Y eso es lo importante de este montaje. Algunos detalles como estáis viendo arriba. Bueno, así ya más o menos empieza ya a coger una forma bastante chula. Miradlo ya. Todavía tengo que rematar la parte de abajo, pero bueno, ya empiezo a meterle las ramitas, lo he ido pegando todo con los tites, ¿lo veis? Todo esto, los musgos. Ahora lo que voy a hacer es las hojas estas, las he lavado con agua caliente, las he cogido de la naturaleza y las voy a cortar. Bueno, pensaréis por qué las he cortado. Las he cortado porque una hoja tan grande, a esta escala de montaje, se verían demasiado grandes en comparación a los árboles, ¿vale? Muchas veces yo veo montajes con hojas muy grandes que no son, digamos, acordes con el montaje que tenéis. Por eso, una hoja más chiquitita naturaliza lo que es la zona y hace que el árbol y el montaje en sí sean más natural. Por eso lo he hecho.